volvamos a hablar de lo que ha sucedido en la primera vuelta en este país con los candidatos y de manera específica la situación del movimiento al socialismo. Su candidato, Eduardo del Castillo, a la presidencia y a la vicepresidencia Milán Bernal. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuáles fueron tal vez los errores? Un movimiento al socialismo que pasó raspando para no perder la sigla. Le quiero dar la bienvenida a José Daniel Llorenti, estratega. Él es ex asesor político de Eduardo del Castillo. Está en contacto con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Aló, buenas noches, Luciana. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en todo el territorio nacional y bueno, un saludo a todas las personas también que acompañan en el set. Gracias por estar con nosotros, José Daniel. ¿Cuál es el resumen que tú tienes y el análisis que has realizado tras lo sucedido en la primera vuelta? Y permíteme mencionar nuevamente esto, un movimiento al socialismo que casi pierde la sigla. Bueno, en primera instancia sabíamos lo difícil que era, ¿no? Porque a diferencia de todas las otras candidaturas, nosotros teníamos que correr con una mochila, así se denominó, incluso así lo dijeron algunos analistas, bastante pesada. No, nosotros tratamos de demostrar a lo largo de la campaña, no fue tan exitoso eso, que la mochila, además de tener muchos errores, también tenía muchos aciertos, ¿no? No obstante, después de 20 años de gestión, digamos, con la interrupción del gobierno de la señora Áñez, entonces era muy difícil, ¿no? De todas maneras, cuando nosotros nos propusimos la campaña, iniciar la campaña, el objetivo primario era rescatar la sigla y que Eduardo del Castillo sea un candidato, digamos, a nivel nacional y sea al mismo tiempo un líder dentro de la izquierda nacional. Entonces, creo que hemos logrado el objetivo. Sí tuvimos dificultades que no pensábamos que iban a ser tan dificultosas, valga la redundancia, no sabíamos que había tanta carga negativa, digamos, y además toda la gestión que de alguna u otra manera con las colas por combustible, con el desorden de precios. José Daniel, perdón que te corte, esa mochila a la que tú haces referencia es en general a toda la trayectoria del movimiento al socialismo. ¿Me hablas de específicamente el gobierno de Luis Arce? No tanto, no, es de ambos, ¿no? Porque muchos de los errores que los tuvo que enfrentar Luis Arce fueron dejados por la gestión del expresidente Morales, ¿no? El hecho de lo que sucedió el 21F, que ya se sabe de memoria lo que pasamos, ese es un error que tuvimos que explicar a la población, ¿no? La violación a la Constitución. Y esto se añadió ya a los errores de gestión del gobierno del presidente Arce, que obviamente Eduardo del Castillo tuvo que pasar una gran parte de la campaña, si no es la mitad de la campaña, respondiendo y tratando de justificar estos errores, y obviamente eso no nos permitía desarrollar el plan que habíamos elaborado desde el primer minuto, ¿no? Que era más bien hablar de la renovación dentro del MAS y bueno, y de las nuevas ideas que hay dentro de los liderazgos masistas. A ver, José, ¿ha sido el mejor candidato Eduardo del Castillo? Porque en algún momento se pensaba incluso en la posibilidad de convencer a un Andrónico Rodríguez, que no se dio. Pero por eso te pregunto, ¿ha sido el mejor candidato o es que qué ha fallado en ese sentido? Porque no se le ha dado todo el apoyo necesario desde el primer momento. Yo creo, y es algo que se debatió con varios analistas políticos e incluso con otros estrategas de otros partidos, que sí fue el mejor candidato, ¿no? El mejor candidato en el momento más difícil, yo creo, ¿no? Porque era un momento de desgaste continuo, como dijimos, de una gestión de 20 años, entonces era muy difícil llevar las cosas de esa manera. No obstante, y a pesar de todo eso, la candidatura de Eduardo del Castillo resaltó por luz propia, ¿no? Y eso es algo que se valora, digamos, tanto en estratos sociales que no necesariamente comulgan con el MAS, como en liderazgos políticos que son ajenos al movimiento al socialismo, ¿no? Si uno compara la campaña, por ejemplo, de Eduardo con la campaña de Jorge Quiroga, que ahora está en segunda vuelta, la campaña de Eduardo fue mejor. No obstante, Tuto Quiroga tenía el viento en popa, ¿no? Era un candidato opositor al MAS y que, bueno, tenía un público meta muy diferente al que nosotros estábamos buscando. José, buenas noches. Quien se ha declarado prácticamente como el líder después de conocer los resultados, me refiero a la izquierda, es el expresidente Morales, apoyándose en el voto nulo, e inclusive, bueno, interpreta que los derrotados en esa interna han sido precisamente Eduardo del Castillo, el MAS, y también Andrónico Rodríguez. ¿Cuál es la lectura que tienen en relación al liderazgo de Evo Morales, que estaría ratificado con el voto nulo?
Bueno, el expresidente Morales hace ver eso como una especie de primarias, ¿no? Una especie de primarias donde él hubiera sido el candidato ganador del Bloque Popular. Pero si lo vemos bajo esos ojos, el candidato ganador del Bloque Popular lo hubiera sido el señor Paz y el señor Lara, ¿no? Si lo vemos bajo ese criterio. Yo creo que hay una lectura un poco maniquea del expresidente Morales, donde trata de demostrar que la mayoría de los votos nulos eran gracias a él. No quiero con esto desmerecer que sí hay personas que en efecto votan por el señor Morales y que sienten cierta simpatía por él aún a pesar de todo. Sin embargo, no era lo que él esperaba, ¿no? El voto nulo creo que llegó al 14%, 15%. Históricamente se tiene un 3 a 4%, entonces directamente podríamos creer que el 10% del país, si no es 1 de cada 10 personas, tiene afinidad con Evo Morales, lo que lo aleja mucho de sus puntos históricos más altos, ¿no? Donde llegaba incluso al 60% de la intención de voto. Entonces, si lo analizamos históricamente, no creo que es un resultado esperado, ¿no? De todas maneras, es muy difícil que dentro del sector del levismo quieran hacer una lectura superior a esta o un poco más profunda, porque obviamente tienen otros intereses, ¿no? Parecería que para ellos una victoria pírrica era la mejor victoria que podían tener, y bueno, creo que más bien fue una derrota entera para todos los que de alguna u otra manera comulgan o son parte o fueron parte del movimiento al socialismo. José Daniel, como estratega, ¿cómo ves ahora el perfil de estos dos candidatos que van rumbo al balotaje en nuestro país y las estrategias que se puedan estar implementando de ambos? La estrategia del señor Quiroga y el señor Velasco es una estrategia muy bien hecha, es muy profesional. Sabemos quién está detrás de esa campaña. Es obviamente una persona que tiene más de una treintena de campañas electorales en su haber en toda Latinoamérica. Entonces sabemos que tienen la preparación suficiente, ¿no? Ha habido un crecimiento notable del señor J.P. Velasco en las elecciones, de una persona que apenas si podía entender la política a una persona que tiene cierta llegada a sectores en otrora, digamos, que no le eran afines. De la misma manera, el señor Jorge Quiroga ha ido aproximándose cada vez más al centro, ¿no? Él es una persona de derecha liberal, lo dice constantemente, pero que se encuentra dentro del centro político ahora y puede hablar con muchos sectores que también antes no comulgaban con él. En el otro lado, de parte del señor Paz y del señor Lara, yo creo que hay una confusión absoluta dentro de quién es el primero y quién es el segundo. No hay un respeto a sí mismo de parte del vicepresidente, o sea, del candidato a vicepresidente Lara a Paz, que es en realidad su candidato a presidente. Sin embargo, a pesar de eso, y eso es importante destacar, eso no quiere decir que sea una candidatura débil, ¿no? Parecería que la incoherencia que caracteriza al señor Lara más bien es una potencial virtud que él tiene, ¿no? Si uno hace el análisis de medios, el señor Lara obtiene al menos 3 titulares diarios en la prensa escrita, en la prensa oral, en la prensa tradicional. Eso es altísimo, ¿no? La única persona que yo conocí que podía tener titulares constantemente todos los días, aún polémicos o contradictorios entre sí, era Evo Morales. Entonces yo creo que ahí Lara está haciendo un trabajo interesante a pesar de las contradicciones internas que tienen, pero que tiene muchos más titulares que su candidato a presidente, ¿no? Esos titulares no los consigue ni J.P. Velasco, ni tampoco Tuto Quiroga, ¿no? Y eso es, aunque demuestra incoherencia, lo repito nuevamente, es también un plus que demuestra que la gente está hablando de él, ¿no? Y todos tienen una opinión sobre Lara, ¿no? Puede ser positiva o negativa, pero todos tienen algo que decir sobre él, y eso en una campaña electoral tampoco es algo malo. Te agradezco mucho, José Daniel Llorenti, por haber participado con nosotros. Interesante haberte escuchado y además conocerte. Que te vaya muy bien y ya te estaremos convocando para una próxima oportunidad. Buenas noches. Bueno, se lo habíamos anunciado, Miriam, hablamos de estrategias y esta recta final que estamos atravesando rumbo a este balotaje. El experto con nosotros, Álvaro, bienvenido. No, claro que sí, experto y amigo de la Casa de Más. Es que andas haciendo análisis y tú estás viendo. Sí, hacemos investigación. Y todo lo que dicen incluso, ¿no es cierto? Sí, análisis discursivo, narrativas. Y escuchaba hace un rato lo que estaba comentando uno de tus invitados, ¿no? ¿Cómo la han hecho la campaña anterior? A Eduardo del Castillo. Sí, la de Eduardo del Castillo, ¿no? Y me parecía, tengo una palabra, ¿no? Que está relacionada con lo médico. Porque creo que ha habido mucha bulimia. ¿Qué es la bulimia, no es cierto? Esta ganas de comer. Y luego, pues, tienes que devolver. Yo creo que actualmente uno de los candidatos también está haciendo ¿Cuál? eso, ¿no? Lara, pues Lara. Come y luego saca las cosas contra el mundo, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los errores en las campañas anteriores y le están volviendo a repetir. Pero bueno, les dejo las preguntas. Yo he venido a contestar. Ya que has empezado, ya has mencionado a Lara en este sentido. ¿Tú crees que está cometiendo un error? Estamos ya a pocas semanas de... A ver...
3 semanas y un poquito más de las elecciones, de la segunda vuelta. Es muy, muy delicado en este momento manejar las cosas, pero sí, claro que sí. No sé hasta qué punto está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Desde el mundo de los cálculos políticos y del marketing político, no debe estarlo haciendo tan mal, porque están repitiendo y reiterando la estrategia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia básica que han seguido? Es apelar a los sentimientos. Desde el inicio, estoy hablando del equipo de Paz y Lara, ¿no? Están apelando a los sentimientos básicos, elementales, las reacciones hormonales de la gente, y no les debe estar yendo tan mal porque siguen y continúan. Sí se nota en las últimas 2 semanas, diría yo, que han ido jugando un poco también con otro tipo de narrativas. Sin embargo, esta estrategia de hablar de los sentimientos está básicamente dirigida para las redes sociales. Toda su campaña claramente está dirigida a las redes sociales. Y esto significa que en las redes, pues sí puedes crear sentimientos. Entonces, la otra pregunta es, entonces, ¿hay guerra sucia? No es que haya una guerra sucia necesariamente o totalmente planificada, sino hay una motivación a la gente, y la gente, en general, la población es la que va a reaccionar de una manera, ya sea con insultos, ya sea con alabanzas, etc. Esta metodología es propia del marketing comercial para crear sentimientos, para comprar. A la larga, pues sí te puedes cansar, ¿no? Y el tema es que se está hablando mucho de él y no se le está creyendo. Entonces ya llega un momento en que la estrategia como tal, esto que es esta estrategia de los sentimientos, va a caer. Va a caer porque ya tienes que empezar a ser un poco más serio que solamente generar sentimientos de ira, rabia, pasión. Tienes que empezar a proponer algunas cosas. Y en ese sentido creo que la campaña de, un poco para compararlo, ¿no? con el señor candidato a vicepresidente de Libre, tiene otra tónica, ¿no? De hecho, yo les invito a que hagan ustedes una recopilación de cómo se portaba él ante la cámara, cómo respondía, cómo se paraba. JP Velasco. Sí, ahora, definitivamente. Ahora está hablando, ¿no?, con mayor coherencia, con mayor sentido. Así es. Además, con argumentación, sí. sabe controlar los tiempos. Es decir, ha habido una etapa de preparación. Yo creo que está haciendo, sí, pero sigue, ¿no? Diariamente. Claro. Bueno, por ahí ha salido que lo tiene a Jaime Dum, de uno de sus asesores, en la parte de política, puede ser. No, más bien no, en la parte del conocimiento económico, sobre temas de economía, ¿no? Entonces, cuando él habla de economía, ya se lo nota que habla con más solvencia, habla con mayor seguridad, no se dispara radicalmente como con su famoso sexy, ¿no? Que fue un primer momento duro. Creo que realmente hay un manejo. En el primero, mucho sentimiento, en el caso de Lara, y mucha intelectualidad en el caso de JP. Ahora, eso no quiere decir que estén bien, pero les está funcionando. Entonces, tu pregunta era si está yendo bien, pues debe estar yendo bien. El tema no es lo que está pasando ahora, es lo que va a pasar. Falta 25 días. Si esos 25 días los divides los últimos 7 días, que no se va a poder decir 3, 4 mucho, te quedan solamente como 15, 16 días, divídelos en 2, tienes 2 semanas, o sea, tienen realmente 2 semanas para convencer a quién. Para convencer a los indecisos, porque los demás se supone que están. Y ahí va a venir una parte de la estrategia, que es el manejo de la infodemia, ¿no? ¿Qué es la infodemia? Es este momento donde tienes excesiva cantidad de información. Nos va a salir roncha de ya no queremos escucharlos más, ¿no? ¿Por qué? Porque además dense cuenta que ya han entrado a los medios masivos. Sí. O sea, no solamente ya están en las redes sociales. Y el lenguaje en los medios masivos es totalmente diferente. Permítenos, Álvaro, Tufi tiene preguntas también para ti. Saludos a Tufi. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro. Parece que otra vez también volverán las encuestas en este balotaje después de haber sido cuestionadas. ¿Qué te parece? ¿Cuánto pueden incidir o no en este balotaje ya en la recta final casi? De hecho, se han desprestigiado todas las encuestas y hay intentos, y han hecho 3 globos de ensayo la semana pasada, lanzando a personas o a instituciones a ver cómo reacciona la gente. En general, la respuesta es que sí respondo, pero no respondo lo que quiero, y sí me hago la burla de las encuestas. No hay seriedad en la respuesta porque se ha demostrado que pues no les han servido a los que tenían los primeros lugares y que, bueno, terminaron sin tener lugar en este juego. Entonces, mi opinión es que, esta sí es solo una opinión, no tengo dato, es que las encuestas sí van a aparecer un poco para generar escenarios de discusión, no para medir la cantidad de
votos probables que tengan. Esta es una típica técnica que se utiliza para ver en qué áreas, en qué ámbitos van a conversar, van a empezar a lidiar, ¿no? Van a decir, las encuestas dicen que hay tal tema económico, entonces hablarán del tema económico. No, el tema es el transporte o el tema es X, entonces van a empezar a hablar. Las encuestas van a servir para generar escenarios, pero no para hablar de posición de candidatos. Bueno, lo que mencionabas hace un momento, marketing político, apelar a los sentimientos, redes sociales, que evidentemente es el foco central de las campañas que están realizando ambos bandos, ¿cierto? Pero ¿qué tanto puede funcionar a la hora de, como ciudadano, tener la boleta y decidir por quién voy a votar? ¿El sentimiento que me han generado en redes sociales o tal vez pensar en lo que deseo para el país? Hay tres tipos de públicos en estos casos que el experto, ese sí experto en marketing, tiene que tomar en cuenta. El primer escenario es el de la gente a la que creo que le llego y le afecto sentimentalmente y que además le gusta ser afectada sentimentalmente y dice, yo lo he visto en las redes y por eso voy a votar. El segundo tipo de personas son las que dicen, más bien no, yo no creo en las redes, yo tengo mi propio criterio, y es la gente que va a ir ya con un voto preelaborado. Y este otro tercer grupo de gente que es el que justamente quieren las redes convencer. Entonces, realmente tiene influencia en el momento final del voto. Los estudios, ahí sí hay estudios que te dicen que no solo en el voto, sino en el momento de la compra. La gente no va a comprar un café, un celular, porque solo lo han dicho las redes. Hay pues confidencialidades, hay intenciones propias, hay muchas situaciones personales que uno toma en cuenta al momento de decidir comprar o tener un voto. Aquí hay una palabrita que también me he encontrado en la medicina, que es la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es esta carencia de escuchar a la gente. Y esa es la enfermedad que tienen. Entonces, las redes sociales están hablando, pero por hablar no están escuchando a la gente. Entonces, se han quedado en el manejo de generemos la guerra sucia, influye. Pero como tú dices o insinúas, no va a tener efecto final, porque la gente no está sorda y la gente quiere ser escuchada, ¿no? Y va a ser escuchada con el voto, entonces hay que medir ahí. Ahora la población se pregunta, ¿por quién vamos a votar otra vez? Igual que en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y aquí, nuevamente sabemos que va a haber indecisos, sí, señores. Me imagino que las primeras encuestas que se den a conocer va a ser justamente donde nos enteremos qué cantidad de indecisos habrá. Sí. Más o menos. Sí. Que no va a ser, al final yo no sé qué creer, pero bueno, esos indecisos, ¿qué necesitan escuchar? ¿Necesitan escuchar la realidad? ¿O necesitan que le endulcen el oído? Estamos hablando de hipoacusia. ¿Qué necesitan escuchar? Necesitan ser escuchados, más bien. Más que escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué soy indeciso? Porque no me están dando seguridades. Es decir, si me dices que voy a tener, que era el tema que hablábamos hace unos varios meses de los jóvenes, ¿no? Si al joven le dices vas a tener trabajo, vas a tener cierta orientación, vas a tener estas áreas donde vas a poder desarrollarte, el joven se siente representado, escuchado y por lo tanto tiene una opción de voto. Y por eso decía este señor que hablaba de la libertad, les estaba dando esa libertad de hablar de las cosas. En cambio ahora te dicen o votas por A o votas por B, o solamente va a haber el tema del diésel o el tema del dinero o de tal y de tal. Entonces me siguen diciendo cosas sobre las que creen que yo tengo que pensar. Y ahí viene entonces esta pregunta, la respuesta es, la gente quiere ser escuchada, no solamente quiere ir a votar. ¿Cómo convencerla? Es el siguiente punto. Pues veamos lo que pasa esta semana. Esta semana nos van a generar, lo que preguntaba Tufi es, que Tufi ya debe tener ciertos datos, es la presencia de los candidatos, y creemos que lo que tenemos que ver es quién está más arriba o quién está más abajo. Insisto, esta semana hay que ver qué áreas están tocando y qué están preguntando. Uno de los errores de las encuestas, el otro día he tenido, pues por suerte he visto un formulario de encuestas, de estas que están haciendo, y hay preguntas que se siguen repitiendo de hace 20 o 30 años atrás, cuando no había esta tecnología. Entonces, también ahí están fallando los preguntadores. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué va a decidir la gente? Ser escuchado, básicamente ser escuchado. ¿Qué tiene que ver el encuestador? Preguntarle de otras cosas. ¿Qué quiere el candidato? Quiere saber en qué área se va a manejar para dar un discurso. Bueno, ahí está el tema económico, Álvaro.
Sí, claro. Ahí está el tema económico, que es lo principal. En este momento sí, para Sí, algunos. sí. Para algunos sí. Pero el tema económico es grande. Estamos hablando del tema económico laboral, el tema económico de mis ingresos cotidianos, el tema económico de mi futuro como empresario o como empleado. Entonces, cuando se engloba el tema económico así en grande, también se pierde la perspectiva de lo que yo quiero decirle al mundo, ¿no? Y el candidato solo escucha economía, pero no es tan así, ¿no? ¿Tu fin? Sí, Álvaro, ¿qué te parece este clivaje, si se llama, el poner un binomio como el binomio del pueblo y el otro como el antipueblo? ¿Le va a funcionar esto a Rodrigo Paz o todavía no? ¿Le otorga una ventaja autodenominarse el binomio del pueblo versus el binomio del antipueblo? En las últimas 2 semanas han hecho el experimento de retomar al viejo MIR. Ya ha salido el nombre de Oscar Eid como uno de los que va dirigiendo, y en los últimos días está funcionándoles muy bien el tema de, y van a escuchar, hoy ha dicho una palabra, ahorita la digo cuál, están polarizando bajo el tema de la mayoría, ¿no? La estrategia ahora está pasando de ser sentimental a ser una estrategia ya narrativa, siempre con el himno, el viejo himno del MIR, ese que realmente moviliza muchos pensamientos, y la palabra es mayoría. Hoy ha dicho 4 veces Lara, en un momento que no tendría por qué decirlo, es que somos la mayoría, la nueva mayoría. Entonces, Tufi, definitivamente esta idea de extrapolar lo popular frente a lo elitista, parece que sí va a ser una manera de presionar para el equipo, el grupo de comunicadores de Lara, pero no sé si le va a dar resultado el último momento, ¿no? Eso habrá que ver. El problema está al otro lado, cuando el equipo de Quiroga sigue con una narrativa más cerrada, más de mantener su campaña, de hacer lo que está haciendo, y creo que también tiene esta hipoacusia, no está entendiendo y no está conectando con la gente. Creo que hay que ver algunos cambios interesantes. Quiroga ya sonríe, ya va al mercado. Ya no insulta. Ya disfruta de un Ya no insulta. Ya no insulta. Ahora está hablando del desánimo de la gente. Del desánimo, exactamente. Son los nuevos temas, porque se han dado cuenta que hay que trabajar el sentimiento y no solamente lo tecnológico y tecnocrático. Entonces, la respuesta concreta a Tufi es que sí da resultado, pero no sé si hasta el último momento. El último momento es este nuevo escenario que otra vez no lo estamos viendo, no lo estamos escuchando, y son los jóvenes, son estos entre 25, 32 años, más o menos, por el dato que tengo, o un poquito menos, creo que 23, 32 años, que tienen esta idea de la indecisión, ¿no? Sí los han arrinconado ese lado, ¿no? Pero no tienen todavía respuestas claras de lo que van a recibir de cualquier candidato. Ese es el grupo con el que habrá que trabajar. Interesante análisis, Álvaro. Muchas gracias. Pues, a ustedes las gracias. Yo tenía una velita que traer y la Miriam se ha reído. Pero ¿por qué es mi símbolo? ¿Por qué la velita? ¿Por qué la velita? No tenemos luz. Nadie nos está dando luz. Nadie nos está dando luz, nadie nos está escuchando, y además las velitas nos ayudan a rezar a con quien tú creas, pues enciendan su vela, enciendan su capacidad crítica, y pues vayamos a votar con un poco más de conocimiento, no con infodemia. Por días mejores para este país. Gracias. Gracias, Alvarito. Gracias. Música. Tenemos música.